volverá, los reinos se inclinarán. Cadenas romperá y toda alma alabará. Nadie podrá detenerle. Él es el león, león de Judá, rugiendo. ¿Sabes? Quiero hablarte de los sueños. Quiero hablarte de la visión, del ser visionarios. Quisiera preguntarte una cosa ahorita como inicio. ¿Cómo eras tú cuando tenías unos 15, 16, 17 años? ¿Cómo era tu vida? ¿Cuál era tu sueño? A mí me tocó vivir, era típico aquí en México vivir, y me juntaba con un grupo de gente donde cuando alguien a los 16 años por ahí decíamos, no, hombre, yo voy a hacer esto, yo quiero alcanzar aquello, había siempre en el grupo alguien que te decía, estás pero bien fumado, te decían, ¿no? Te drogaste o algo, ¿no? O estás loco, si no pierdas el tiempo. Pero yo no sé si tú tuviste esa oportunidad de soñar, o viviste en una atmósfera donde no se te permitía soñar. A lo mejor era así como que frenado a no poder soñar porque te juzgarían muy loco. Y una de las argumentos más típicos, clásicos aquí en México es: pon tus pies en la tierra, ¿sí? Y Dios siempre nos anda hablando y diciendo: pon tus pies en el cielo, ¿sí? Pon tu mirada en el cielo. La fe es la certeza de aquellas cosas que no vemos y que las esperamos. Entonces hay una lucha ahí en esa verdad. Pero yo quiero animarte el día de hoy a que tú sueñes. Yo quiero animarte a que sueñes y que sueñes grande, ¿sí? A que sueñes, a que le pidas a Dios todos los días, porque Dios es alguien que hizo a un pueblo con una visión. Dios hizo al hombre visionario. Dios lo hizo para que caminaran en profecías, para que caminaran en sueños, para que caminaran en una visión hacia adelante, y nos podemos perder de muchas cosas si no entendemos esa realidad que está en el corazón de Dios. Entonces, cualquiera que sea tu estilo de vida o tu entorno o como tú vivas, cualquiera que sea tu edad, cualquiera que sea tu estatus social, cualquiera que sea tu situación, yo te seguiré animando a que tú sueñes. De hecho, he orado y le he pedido a Dios que el Espíritu de Dios el día de hoy no te permita ir de aquí sin este mensaje tan sencillo de decir: Dios te hizo para que seas un soñador, ¿sí? Quizás estás atrapado en un estilo de vida, en tantos gustos, cosas que nos gustan, nos atraen y que son buenas. Muchas de ellas las tenemos que hacer y trabajamos y nos esforzamos, pero nunca dejes de soñar, nunca. Jóvenes, adolescentes, niños, quien sea, necesitan aprender a ser soñadores. Fíjate, hoy te voy a hablar de José. José tuvo un sueño. Dios le dio un sueño increíble a José. José tuvo un sueño que para mí, yo le digo, un sueño grandioso, pero que a sus hermanos no le gustó. Los hermanos no le gustó, y luego de pronto él le seguía compartiendo su sueño y otro sueño, y entonces dice la palabra que más lo aborrecían a él. No les caía nada bien lo que estaba pasando. Estaban enojados con él, y después tuvo otro sueño, y sabes que se los contaba a él y aún a su padre, y entonces estaban enojados con él. De hecho, te voy a leer ahorita Génesis 37 del 1 al 11, tú lo puedes seguir en la pantalla. No lo tenemos ahí en inglés, pero lo vamos a leer, Génesis 37 del 1 al 11, no sé si en la interpretación vaya a estar o no, pero bueno. Dice la palabra de Dios así, dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán.
Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez. Le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Se le hablaban duro, ¿verdad?, a él. Entonces, y soñó José un sueño, y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd, este es el sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que los manojos de ustedes estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiendo sus hermanos, le respondieron, le dijeron: ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fíjate, la palabra de Dios dice en Proverbios 29:18, es un versículo que muchos conocemos. Hay una versión muy antigua que dice: donde no hay visión, el pueblo perece. Hay otras interpretaciones donde dice: donde no hay profecía, donde no hay dirección de parte de Dios, el pueblo se desenfrena. En otras dice que el pueblo pierde el orden, sale por ningún lado, que no tiene dirección. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel estando en Egipto. Tenían la visión: te daré una tierra, así sencilla, nada más, ese era el sueño, y por no seguir ese sueño se desenfrenaron, anduvieron en el desierto 40 años. Entonces es tremendo ver cómo muchas vidas fracasan por no tener un sueño, no entender un sueño y no perseguir un sueño. Hay, como te decía, diferentes formas de verlos. Una muy clara es que el hombre pierde oportunidades. Estamos hablando de Dios por no entender, escuchar y caminar en un sueño, en una visión que Dios le da. Entonces, pero cuando tú edificas una familia con visión, una visión que Dios haya puesto en tu corazón, cuando tú estás caminando en esa visión, en esa obediencia hacia Dios, entonces tú verás que los hijos empiezan a ver a los padres ser visionarios, ser gente que camina en un sueño, y empiezan a hacer sus vidas también impactadas, y empiezan ellos también a despertar, a poder lograr alcanzar cosas que Dios haya puesto en sus corazones. Esto trae siempre, caminar en una visión trae motivación, porque el pueblo se anima cuando hay visión. También trae pasión, trae la colaboración cuando hay una dirección clara hacia mi persona, hacia donde tengo que ir. Entonces yo colaboro con ello, yo camino con ello, porque entonces puedo sacrificarme entendiendo cuál es el propósito o hacia dónde es hacia donde yo estoy caminando. Y también puedo pagar el precio, porque es fácil pagar el precio cuando yo ya sé y estoy convencido hacia dónde voy. Entonces no me importa pagar el precio. ¿Por qué? Porque la visión, te decía, genera pasión y ayuda a la gente, a las familias, a la iglesia en mantenerse en una dirección. La gente es más estable cuando tiene una dirección. La gente cumple el propósito cuando camina en una visión. Puedes cumplir muchas cosas en la tierra, puedes lograr muchas cosas en la tierra, pero cuando estás en la búsqueda de lograr las cosas que Dios tiene para ti, es necesario que entiendas que Dios, a través de su Espíritu Santo, despierta un sueño en nuestras vidas. Hay visión que está enseñada en la Biblia, o sueños que son para nosotros. Dice Hechos capítulo 2, versículo 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne.
y sus hijos y sus hijas van a profetizar. Dice, sus jóvenes van a ver visiones y sus ancianos van a soñar sueños. Los jóvenes van a tener visiones y los ancianos sueños. No muchos días después de eso se cumplió el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia y empezó la iglesia a caminar en esa oportunidad de poder tener también una revelación de Dios y no solamente de lo que nosotros vemos día con día. Entonces piensa esto por un momento, ¿sí? Cuando los papás o cuando los líderes o cuando los gobernantes o cuando alguien que va pretendiendo de caminar una visión y pierde una visión en su vida, afecta también la vida de los que lo rodean. A veces hablamos nosotros de la visión de la iglesia y la visión de la iglesia porque cuando la gente, cuando una congregación, cuando tú que estás aquí aprendes a tomarte el tiempo y a entender la visión, entonces tú primero vas a tomar la decisión si esa es la visión la que quieres seguir. Después pues vas a poder saber claramente cómo colaborar. Después trae emoción y pasión y todas las cosas que yo he estado hablando al respecto. Pero entonces cuando un papá en una familia también hace lo mismo, o cuando es visionario y se mantiene en una visión, termina porque también la gente que lo rodea se va a convertir en gente visionaria. Esto es muy importante para nosotros. Por eso quiero animar a todos los que estamos aquí a que, sin importar la edad, a que verdaderamente rindamos nuestras vidas y le pidamos a Dios el poder entender lo que está en el corazón de Él, que nos dé ese sueño que está en su corazón para poder. Puedes trabajar y tener éxito, puedes jugar al golf, puedes jugar algún deporte y tener mucho éxito en la vida, ¿sí? Pero lo importante es que tú tengas un sueño de Dios. Eso es lo que hace una diferencia grandiosa. Entonces tú verás que esa visión va a inspirar la vida de otros también. Así es como se generan las cosas de Dios en la tierra. Así es como se inició la iglesia primitiva, cuando de pronto Dios está hablando con Pedro y le dice, sobre esa roca voy a construir, a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, el diablo no va a poder contra ella, ¿sí? Le está dando una promesa y la iglesia tiene que caminar en esa promesa. Y aunque pase lo que pase en el mundo entero y en la historia, se sigue cumpliendo la visión y el sueño de Cristo que Él dio, de que la iglesia sigue hacia adelante. Bueno, hay tres cosas que tienen acerca de los soñadores, tres cosas importantes. Número uno, cuando tú tienes sueños van a amenazar a otras personas, van a incomodar a otra gente. Va a haber gente que no va a estar muy de acuerdo o sencillamente le va a caer mal que tú tengas un sueño. Los sueños de José incomodaron a sus hermanos. Fue amenazante para ellos. Él era menor que todos ellos y de pronto empezaron también a actuar en contra de él y a odiarle por el sueño de él. Dice que lo aborrecían cuando escuchaban su sueño. Entonces, si tú tienes un sueño y si tú dices, yo voy a lograr esto en mi vida, sea una carrera, sea en la familia, como ser un mejor padre, una mejor madre, mejores hijos, mejores adolescentes, mejores estudiantes, llegar a ser un líder, un misionero, lo que tú quieras, lo primero que tienes que entender es que muchas veces va a haber gente que no está del todo de acuerdo contigo. Y hay algo triste que yo he visto en esto en muchos años. A veces las dificultades más grandes están en la gente más allegada a nosotros, puede ser, en la propia familia, ¿sí? Cuando José tiene este sueño, pues los primeros que se ponen en contra son sus hermanos, no les gusta. Es triste que dentro de la propia familia a veces se trate de frenar el sueño de alguien, ¿sí? Yo puedo recordar cuando Dios tocó mi corazón y me convertí a ser cristiano. En mi familia, como todos eran de la tradición, entonces pues era así como que un shock, ¿sí? Entonces una vez vino mi mamá conmigo y nunca venía a mi oficina, y esa vez vino a mi oficina. Mi mamá era una excelente persona, pero ella estaba muy metida en su tradición y todos nosotros habíamos estado en escuelas de la tradición. Y ella de pronto me dijo,
me dijeron algo, y le digo, ya sé, le iba a compartir que yo le di mi corazón a Cristo, ¿sí? Y que ahora camino con Él. Y dice, él empezó a llorar, no le gustó, ¿sí? Y entonces dice, bueno, solamente espero que no vayas a ser uno de esos que andan predicando la palabra. ¿Ya? Y no, mamá, no se preocupe, yo tenía mis negocios ahí, entonces yo estaba dedicado a trabajar. Le digo, no, vamos a hacer lo que Dios quiera, vamos a perseguir el sueño de Dios. Entonces, a veces en la propia casa pueden venir familiares, amigos, en tu propio círculo cercano de tus amigos. ¿Qué estás haciendo? O sea, es que Dios me habló para irme de misiones o lo que sea, y de pronto puede haber gente que te diga, estás pero bien zafado, ¿por qué haces eso? ¿Por qué estás tratando de hacer eso? Y entonces, a veces en tu propia casa puede haber gente que frena lo que tú estás soñando. Entonces, de pronto te levantas tú y dices, wow, yo quiero hacer esto, quiero caminar en este sueño. Conozco muchas historias de gente empresaria, pero de empresas muy grandes que empezaron de la nada, de cero, aquí en Monterrey hace muchos años, y que hubo gente que se burlaba de ellos y que los trataban de frenar y lo que sea. Lo que los llevó al éxito fue permanecer en el sueño y en la visión sin importar lo que estuvieran oyendo, viendo o sintiendo de las circunstancias o lo que fuera. Entonces, número 2, los soñadores nunca dejan de soñar. Un soñador, o sea, Dios quiere que seas un soñador y que sigas soñando y soñando y soñando y que siempre estés tratando de caminar en la dirección hacia donde Dios te está llevando. O sea que José tiene un sueño y después vuelve a soñar otra vez, después más adelante se va a conectar con otra gente que sueña, pero en él la palabra de soñar, el soñar. Estábamos leyendo ahorita en el libro de los Hechos capítulo 2, donde dice, y Dios les dará sueños. O sea, es algo que es bíblico, que está aquí, que a veces puede incomodar a algunos, pero te estás perdiendo de una realidad. Dios nos llamó a estar en la tierra con una vida espiritual, no a ser gobernados por las cosas que vemos o por los lineamientos o por los diseños del hombre. Abraham dice que él buscaba una ciudad cuyo fundamento y cuyo arquitecto fuera Dios. O sea, él estaba buscando que el que diseñara fuera Dios y que el que construyera fuera Dios. Por eso fue el padre de la fe. Y es muy fácil caer en estar buscando el diseño que a mí me gusta y edificar a mi forma y con mis fuerzas, porque somos humanos. Pero Dios tiene algo más allá. Esto de los sueños y la visión y la profecía, es importante entender qué es profecía. ¿Qué es un sueño? ¿Qué es una visión? Sobre todo, ¿qué es una profecía? Es algo que Dios te revela que todavía no sucede. Nos vamos a otra forma de ver la profecía, como dice el apóstol Pedro, y es la palabra de Dios. Sin embargo, también hay profecía, que es la revelación de algo que todavía no sucede. Y tenemos que estar orando a Dios. La Biblia dice que pidas los dones espirituales, pero que sobre todo, dice la palabra, sobre todo, profetices, que le pidas profecía. Porque esa es la dirección de Dios, porque Dios alerta al pueblo, porque Dios le muestra a las familias, porque Dios nos muestra muchas cosas que van a venir. Entonces el soñador sigue y sigue soñando. Es algo importante no dejar de soñar. Hace 20 años, aproximadamente, después de estar orando 1 año y medio al respecto, yo sentía un llamado en mi corazón y un sueño de edificar una iglesia. Y mi esposa y yo orábamos, no queríamos decirlo así, de que vamos a edificar una iglesia, no sabíamos, porque para empezar no la podemos edificar, la edifica el Señor, pero Dios estaba llamándonos a nosotros a salir de donde estábamos para edificar una iglesia. Y tardamos 1 año y medio orando e iniciamos en ese sueño. Nos fuimos a un lugar muy pequeño, 4 familias, éramos 17 personas, en ese entonces con todo y niños y un par de adolescentes, y orábamos y comparto yo con ellos, había escrito y les comparto mi sueño. Una visión escrita, este es el sueño que Dios me ha dado.
Y tomamos una decisión de empezar a caminar, de iniciar una iglesia, y cuando empezamos incomodó a gentes. Hubo gente que no le gustó. Hubo gente, ¿cómo? O sea, yo me encontraba gente de repente, yo no sé cómo les llegaba la noticia, pero algunos me decían, oye, que ¿es cierto que ya eres padrecito? ¿Sí? O se les hacía extraño. Inclusive hubo dentro del pueblo de Dios, que es lo que te digo, a veces los allegados podían, escuchábamos que gente a veces decía, no hombre, en menos de un año se va a acabar. Y seguramente el enemigo es lo que quería que sucediera. Pero tú tienes que seguir soñando, y soñamos después de irnos a un lugar un poco más grande. Después seguimos soñando de poder irnos a un hotel. Estuvimos en un hotel un par de años, después soñamos en irnos a un lugar más grande, ¿sí? Y era prácticamente imposible, no teníamos los recursos para poder movernos a ese lugar y estar pagando ahí en ese lugar. Sin embargo, cuando tú persigues un sueño, cuando Dios te dicta que hagas algo, Dios también da la orden para que se provea tu necesidad. Acuérdate de Elías. Elías escucha la voz de Dios y le dice a Elías, vete al arroyo del Querit. Así se dice en inglés, por cierto. Vete al arroyo del Querit, ¿sí? Dice, y cuando tú estés ahí, él iba a estar escondido porque lo iban a perseguir. Dice, yo he dado órdenes para que aves vengan, para que cuervos vengan y te alimenten carne y que te traigan pan, ¿sí? O sea, Dios lo manda y Dios le provee. Después de ese lugar, cuando se acaba el agua, lo envía a Sarepta, ¿sí? A buscar a una viuda. Y dice, porque yo he dado la orden en aquel lugar para que tú vayas y que se cumpla mi propósito en ti. Entonces, cuando tú caminas en un sueño y ese sueño viene de Dios, tienes que seguir soñando y soñando, amén, de cualquier cosa. Entonces, hace 2 años vinimos a este lugar, oramos en este lugar, hay unas fotos donde estábamos orando aquí. Pues algunos de ustedes no han visto cómo era este lugar, pero era completamente diferente. Pero Dios nos dio un sueño, de pronto te paras. A mí me gusta soñar, me gusta soñar. Me gustó soñar en los negocios, me gusta soñar ahora en el ministerio, y nos paramos en este lugar y era así como que muy, pero bastante feo, ¿sí? Pero Dios empieza te deja ver lo que está más allá, ¿sí? Y entonces de pronto empieza a pasar el tiempo y empiezas a ver la gloria de Dios. Y empiezas a ver tus sueños que se van cumpliendo. Hace 20 años, para aquellos que vienen aquí con Back to Back, llegamos mi esposa y yo hace más de 20 años, hace como 25 años, 24 años. Y estábamos en un lugar donde nos habían llevado para que viéramos un pedazo de tierra, ¿sí? Porque habíamos vendido una casa y queríamos comprar o construir una casa. Y llegamos a aquel lugar, ese lugar de los más feos que he visto en toda la historia de toda mi vida, pero por compromiso, pues estábamos ahí con mi familia y todo eso. Nos atacaron unos perros, ahí con todos los niños tuvimos que tener cuidado. Salió una señora corriendo atrás de los perros para quitar a los perros que nos estaban atacando. Y la señora dice, vengan a ver mi propiedad, yo se las vendo. No, señora, muchas gracias. Yo en mi mente no teníamos la cantidad porque eran terrenos muy grandes y aparte teníamos que construir una casa. Entonces, pero finalmente fuimos a verla y entramos y no se lo quiero describir porque a lo mejor al rato va a comer y se le va a quitar el hambre, ¿sí? Pero era muy feo. Olía mal, y era un lugar muy peligroso. Todas las esquinas estaban llenas de gente, que había historias muy, muy fuertes, muy feas, hasta de muerte. Y estando en ese lugar, pues estábamos platicando ahí con ellos. Yo me voy a la parte de atrás. Tengo una foto de ese árbol que todavía está ahorita, ese árbol ahí. Y estoy sentado yo en ese árbol y me pongo a orar y veo a mi esposa y a otras mujeres que están por allá y andan caminando por ahí, los niños ahí corriendo. Y cuando yo me pongo a ver las montañas de aquel lugar y estoy abajo de ese árbol y me pongo a orar, Dios habló a mi corazón. Y Dios no me habló así en forma audible, no. Él me habló a mi corazón y me dijo, este es un valle de bendición, ¿sí? Y entonces yo empecé a llorar,
¿sí? Y cuando viene mi esposa caminando, y mi esposa me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ya vámonos, ¿verdad? Y le digo, Dios me habló y me dijo que este es un valle de bendición. Y mi esposa dice, oh, sí, sí, difícil de creer. Bueno, empezó a pasar el tiempo y la motivación es que ese lugar era un valle de bendición. Mis empleados, hubo unos que me dijeron que estaba loco, una de la gente que trabajaba conmigo, oiga, cometió usted un error. Vimos gente peleándose con sangre en el cuerpo, alcohólicos por todos lados, era una cosa horrible, no había muchos problemas con la luz, no había pavimento en las calles, estaba feo completamente, problemas con los vecinos y todo. Y finalmente, poco a poco fuimos avanzando y se cambia un cristiano al lado. Y de pronto, estando en la iglesia, conozco yo a una pareja de americanos. Les estoy hablando de unos 3 años después de habernos cambiado ahí. Conozco a una pareja de americanos que hoy son los directores ejecutivos internacionales de Back to Back Internacional, que es Todd y Beth Guckenberg. Y empiezo a platicar con ellos, y empezamos a hablar, y empezamos a soñar juntos acerca de lo que iba a ser Back to Back. Y empezamos a trabajar, y entonces empezamos a llevar grupos, porque teníamos nosotros una alberca en la parte de atrás, y los grupos, el último día de trabajar aquí en la ciudad, eran poquitos, 2 grupos al año, iban y nadaban en la alberca, y entonces empezamos a dar estudios bíblicos, empezamos a compartir con niños, empezamos a hacer un montón de cosas en aquel lugar, y la situación iba cambiando despacio, 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 hasta que pasan los años. Y cada vez que yo voy al campus de Back to Back, que ahorita es muy grande, donde viven más de 100 y feria de personas, y donde se han bendecido a miles de niños y a mucha gente aquí en México, me doy cuenta que ese es un valle de bendición. ¿Amén? Entonces, Dios cumple con el sueño. Tú vas a ser usado para alguna cosa o para otra, pero cuando Dios te da un sueño tienes que caminar en él. Es importante que cuando Dios te da algo así, que tú entres en una comunión con Él y que seas firme y que camines, que cierres tus ojos y empieces a pedirle a Dios, Señor, dame un sueño con respecto a mi familia, a mi trabajo, a mi ministerio, a lo que sea. Como iglesia, si tú estás aquí es porque tú eres parte de esto. Mi oración es que Dios te impacte tu corazón y que la convicción interna venga hacia ti, para que entiendas que no estamos aquí solamente por nosotros, sino para muchas gentes que están fuera de aquí, que nos llamó Dios a edificar algo y que tú puedes ser una pieza importante dentro de este sueño. Entonces, el sueño parte y sigue uno soñando y soñando y soñando. Dios nos dio un sueño de edificar una iglesia que no juzgue, una iglesia donde no tengan espacio los fariseos, una iglesia generosa que pueda ayudar a la gente con necesidad fuera de estas paredes, una iglesia apegada a la Biblia, una iglesia que predique el Evangelio, una iglesia donde podamos lograr nuestra unidad, aunque seamos diferentes unos y otros, una iglesia que se le nombró una familia con amor, porque es una iglesia que tiene la capacidad de generar ese amor donde Dios quiera ser donde Dios pueda ser el Rey y Señor, una iglesia que verdaderamente expida ese olor grato, que verdaderamente sea agradable para Dios. Y te puedo seguir y seguir diciendo todas las cosas que a veces seguimos escribiendo al respecto. Pero eso es lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, ahorita pasan los años y es lo mismo. De pronto Dios nos llamó también y hemos visto, nos da una visión con respecto a nuestra familia, con respecto a nuestras actividades, con respecto a cosas a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, pero es una bendición estar en comunión con Dios y poder ser así. Entonces, este año yo voy a cumplir 20 años como pastor, la iglesia va a cumplir 20 años y yo he aprendido una cosa importante. Una, no dejar de soñar, nunca. Y otra es, nunca estorbes los sueños de otros. Si tus hijos, aunque sean adolescentes, pequeños, tienen un sueño, cuando muy chiquitos están jugando a que son astronautas o a que son pilotos de carreras,
Déjalos que sueñen a que son pilotos de carreras. Déjalos soñar a que son un astronauta, que si son un doctor, que son lo que sea. ¿Por qué son así los niños? Porque Dios nos hizo para ser soñadores. Por eso. Entonces tú tienes que seguir siendo así en tu vida todos los días. Entonces, ves cómo pasan los años y Dios va cumpliendo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, cuando tú eres una persona que sigue un sueño, que lo persigue, que no te dejas doblegar, siempre vas a ir viendo que poco a poco vas a ir ganando esa seguridad porque Dios está contigo y se irá yendo de tus lados aquellas gentes que quizás se burlaban de ti y quizás te podían decir no lo vas a lograr, o tu propia vida que a veces te dice no tienes con qué lograrlo, porque eso es un problema que a veces la gente tiene una baja autoestima y piensan que ya no van a venir oportunidades para ellos o piensan que no van a poder lograr aquellos que desean. Muchas veces ven el sueño de otros, muchas veces ven lo que otros tienen y ellos piensan para sí, yo no podré lograr nada. No, lo que tienes que hacer es doblar tus rodillas, pedirle a Dios que por medio del Espíritu Santo hable a tu corazón y que despierte en ti una visión. Y nunca Dios te dará una visión para fracasar, nunca te dará una visión para perderte, nunca te va a dar una visión para perder el tiempo. Siempre te va a dar una visión para que su nombre sea glorificado y honrado sobre la tierra. Amén. Para que el mundo sepa que Él es Dios. Así es Dios. Hay tres cosas que necesitas. Hay tres cosas que José necesitó. Número uno, necesitas tener la voluntad de vivir. Necesitas tener el deseo de vivir. José necesitaba esa voluntad para vivir, ese deseo de vivir, porque experimentó peligro de muerte, porque le deseaban la muerte. Querían apagarle su sueño, querían matar su sueño. Entonces tú te puedes acordar de Elías, el profeta Elías. Elías, en un momento de depresión espiritual, él de pronto voltea a ver a Dios y le dice: Señor, quítame la vida. Él ya no quería vivir, perdió de pronto el deseo de vivir porque en ese momento perdió la visión. Pero Dios le había dado una promesa a Elías. Entonces nomás imagínate tú que Dios hubiera contestado la oración de Elías en el momento específico donde dejó de ser un visionario. No muchos días después, cuando Elías estaba ahí, después de un proceso de sanidad y de libertad de aquella depresión, Dios le dio el privilegio de ser uno de los únicos 2 hombres sobre la tierra, fuera de Cristo, que conocieron el cielo sin conocer la muerte terrenal. ¿Sí? O sea, Dios le tenía a él ir al cielo sin conocer la muerte y él está pidiendo: Señor, mátame, mátame. Eso es lo que pasa cuando no eres visionario. Cuando no eres visionario puede venir la depresión, la desesperación, la desesperanza, esos ciclos de cansancio, de sentir que estás haciendo lo mismo de siempre y que no puedes salir del mismo lugar. Entonces tienes que tener el deseo de vivir, que nada venga, sin importar quién se burle, quién esto o lo que sea, de vivir en tu sueño. Número 2, tienes que tener el deseo de prosperar. Esto a veces es problemático en los religiosos, ¿sí? Tienes que tener ese deseo de prosperar, de tener éxito en la vida. Dios no te dará, como te decía hace rato, un sueño para fracasar. No, esto de los votos de fracaso y cosas de esas no vienen de parte de Dios. La verdad es que Dios dice en las Escrituras, en el libro, en este mismo libro de Génesis, en el versículo 41, quiero que veas esto, cómo se le habla después a un hombre que ha seguido una visión. Capítulo 41, versículos 40 al 42, dice la palabra de Dios que el faraón, el hombre más poderoso sobre la tierra de Egipto, habla con este soñador que no permitió que nadie le estuviera robando su sueño, y le dijo: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, e hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en el cuello. ¿Sí? Dios quiere que salgas adelante.
Dios quiere que tengas la voluntad para vivir, y también dice la palabra que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. De nada vas a carecer. No te estoy hablando de cantidades en tus cuentas bancarias. La prosperidad no se mide por tus cuentas bancarias. La prosperidad se mide en la libertad de aquellos que caminan de la mano de Dios y tienen la completa protección de Dios, la completa provisión de Dios, que tienen la completa libertad que Dios nos da y que son capaces y valientes con todos los atributos necesarios para poder caminar con éxito en una visión a la que Dios te haya hablado. Entonces necesitas la voluntad para salir adelante, es querer salir adelante. Esto es muy importante. El deseo también de servir. Número 3 es tener la voluntad de servir. Si ves a José, la vida de José siempre está acompañada de querer servir. Primero su padre lo manda con sus hermanos y él va sirviendo a su papá. Cuidaba las ovejas de su papá, estaba sirviendo en su casa, se va con sus hermanos, lleva también con sus hermanos lo aborrecen y lo meten a un pozo, a una cisterna, lo venden, se lo llevan a Egipto. Cuando llega a Egipto, llega a la casa de Potifar, y en la casa de Potifar, pues él está sirviendo. Después, de una forma injusta, no voy a decir toda la historia, es puesto en la cárcel, y en la cárcel está sirviendo también. Y después, entonces, llamado por Faraón por un sueño que nadie le podía interpretar más que José, y de pronto él llega con Faraón y sigue sirviendo ahí, y viene el cumplimiento de su sueño después de esto. En su prosperidad, fíjate bien, en su prosperidad servía en el tiempo de la hambruna a la nación de Egipto y de ahí a otras naciones de la tierra. Desde ese lugar pudo ser de bendición por su buena administración, por la revelación que Dios le dio a través de los sueños interpretados, de poder haber acumulado en los tiempos de seca, en los tiempos de la hambruna, en los tiempos de la seca, que él acumuló alimentos para que cuando vinieran los tiempos de abundancia, para que cuando vinieran los tiempos de escasez, entonces era el único hombre que tenía eso, y asombraba a Faraón, y tenía toda la autoridad en Egipto. Era el segundo más fuerte, más importante de ahí. Ya leíamos hace rato todo lo que se derramó sobre él, pero él estaba sirviendo. Entonces casi toda la gente, fíjate bien, tiene la voluntad para vivir, ¿sí? Aunque necesitas esto. La verdad es que necesitas esto porque sabes que siempre las circunstancias son difíciles. No siempre el aire sopla a tu favor, ¿sí? A veces las situaciones son complicadas, a veces hay noticias difíciles en nuestra vida, o algunas adversidades o situaciones con las que tienes que estar tratando. Entonces necesitas la voluntad para vivir, y casi toda la gente lo tiene porque lo necesitas, lo tienes que hacer, tienes que enfrentarte a las cosas difíciles. Un poco más de gente, un poco menos de gente, tiene la voluntad o el deseo de prosperar. Y te voy a decir por qué. Porque cuando todos queremos tener éxito y todos queremos prosperar en lo que hacemos, ministerio o lo que sea, pero cuando la gente descubre que hay que pagar un precio, y que se requiere un esfuerzo, y que se requiere pegarle duro y trabajo, arduo trabajo, como le dice en el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, conozco tu arduo trabajo. Entonces ahí hay gente donde empieza a patinar, como decimos aquí, empiezan a tener dificultad porque no quieren pagar el precio. Entonces, a veces hay gente que quiere lo que otros han logrado, pero a veces donde empiezan a investigar lo que los otros han hecho, o lo que han sufrido, o lo que han tenido que esforzarse, ahí es donde dicen, ¡ay, esto es lo que no quiero hacer! Y la verdad es que yo siempre he pensado que los resultados son el reflejo del esfuerzo, ¿sí? Entonces tú ves un esfuerzo tremendo en la vida de cualquier líder bíblico que caminaron en la fe y se esforzaron a caminar en el sueño que Dios le dio. Por eso le dice el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente y no temas ni desmayes, medita en mi palabra, le dice de día y de noche,
para que guardas y pongas todo lo que en ella está escrito. Hay un esfuerzo que tiene que hacer. Dice, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en la Nueva Versión Internacional dice, y tendrás éxito. La palabra éxito es una palabra bíblica. Entonces, cuando es que no entendemos esto, o cuando decimos, no, es que eso no es de Dios, o alguna cosa así, cuando pensamos solo en nosotros, por ejemplo, no podemos tener éxito. Si una persona no tiene éxito es porque está pensando solamente en sí mismo. Y Dios te llama hacia el éxito con la razón de que pienses en otros. Eso es lo que Jesús hizo. Llegó hasta el éxito a través del sufrimiento y el esfuerzo, pero para bendecir a otros. Y Él le dice a Abraham, yo te voy a bendecir y serás también bendición. Así es que yo creo que cuando tú logras entender esto y tú te sometes a lo que Dios quiere y encuentras el sueño de Dios, entonces yo creo que ahí es donde empiezas a hacer la diferencia tú en el mundo y empiezas a hacer luz del mundo y sal de la tierra. Entonces eres una persona que puede contar una historia de parte de Dios. Es una persona que ha entendido y que ha escuchado la voz de Dios y que puede decir, yo caminé en lo que Dios me dijo. Me impacta la vida de Pedro, que está en una barca, ¿sí? Y que de pronto ve a Jesús y le dice, yo quiero caminar contigo. Y Jesús le avienta una palabra a Pedro. Pedro lo oye cuando le dice, pues véngase, ven y camina, ¿sí? Entonces él tiene una visión, él tiene una profecía, él tiene una palabra de parte de Cristo. Y me impacta ver que Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Entonces Pedro después puede decir, yo caminé sobre las aguas. Los que están en la barca y que quizás oyeron pero no actuaron, o quizás no oyeron, no pueden contar una historia. Pero Pedro puede contar historias maravillosas, y esa es una tremenda que pocos pueden contar. Es bien importante escuchar y obedecer a Dios. En Juan 16:13 habla algo tremendo, donde dice, Él les va a anunciar las cosas por venir, ¿sí? Habla acerca del Espíritu Santo, que es el don más grande que tú y yo tenemos. Si hay un regalo que Dios nos ha dado, que es el más grande, el más importante de nuestras vidas, se llama Espíritu Santo. Con eso cambia todas nuestras vidas. Es nuestro amigo por excelencia, es consejero, es justo, Él te anima, Él es una persona que nos está ayudando, levantando, que nos permite escuchar a Dios, nos permite escuchar ese aliento que viene del cielo hacia nuestras vidas. Dice Hechos 2:17, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Profecía es anunciar, como te decía, aquellas cosas que todavía no llegan. Esto es bíblico, esto es algo que la iglesia necesita. La iglesia necesita gente que esté metida con Dios. Las familias necesitan gentes que estén metidas con Dios y que podamos ser verdaderamente instrumentos o herramientas útiles en donde quiera que estemos de parte de Dios. Entonces la Biblia dice también que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para nosotros. Juan 16:13 dice, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá lo que yo oiga y les anunciará las cosas por venir. Eso es lo que dice, les anunciará las cosas por venir. El peligro de la tradición, el peligro de la religión, el peligro de la idolatría, el peligro de todas estas cosas es que no estamos poniendo nuestro corazón en cosas más allá de lo que nuestros ojos ven, ¿sí? Que estamos haciendo un esfuerzo humano por caminar en las cosas de Dios, cuando Dios está diciendo, yo te doy mi espíritu para que tú puedas recibir una revelación del cielo. Así es que no es como que una distracción para nosotros, un sueño de Dios. Más bien debemos de escuchar lo que dice Jesús hacia nuestras vidas. Dice la palabra, si ustedes siendo malos, habla a los padres, si ustedes papás siendo malos, si su hijo les pide
un pedazo de pan, usted no les va a dar una piedra. Dice la palabra, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Bueno, nosotros también le podemos pedir a Él ayuda, le podemos pedir dirección, tú le puedes decir, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Una persona que no tiene visión, que no tiene sueño, entonces se convierte en una persona vacía que está viviendo al día solamente sintiéndose que todo está bien, pero te puedes estar perdiendo porque quizás Dios te escogió para algo más grandioso que lo que está pasando en ti. Entonces, si confías en el Espíritu Santo, la verdad, lo que dice la palabra, nunca te va a dar una piedra. Si vosotros, siendo malos, les saben de dar buenas cosas, buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? A los que se lo piden. Entonces, es importante que después de años de servir al Señor, o puedes decir después de años de ser papá, o de estar sirviendo, o de ser empresario, o lo que tú quieras, muchas veces yo en lo personal me he dado cuenta y digo, wow, hay veces que Dios me habló en cosas que yo quería hacer y que Dios me ha dicho, no es ni el momento, ni es la forma, y te sometes a la voz de Dios y luego pasa el tiempo y dices, gracias Señor porque hice lo que tú querías. O que te manda a un lugar donde no es de todo tu agrado, donde es complicado, sabes que van a venir cambios, sabes que vas a perder, sabes que hay muchas situaciones que van a ser complicadas y tú estás ahí en tu corazón queriendo hacer las cosas como hombre, como humano natural, pero te sometes a Él, caminas en una visión, en un sueño, pasa el tiempo y siempre vas a decir, gracias Señor, porque me libraste de grandes errores. Y simple y sencillamente estoy haciendo lo que tú querías que hiciéramos. Entonces el Espíritu dice la palabra que te da convicción. Juan 16:8 dice, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo. ¿Sí? ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Esto es importante para nosotros. Trae convicción a lo más profundo de nuestro ser. Cuando una persona camina en el poder del Espíritu Santo, tiene convicción de lo que está bien y de lo que está mal. También adquiere sabiduría porque trae juicio. Entonces yo puedo saber si está bien ir para allá o si para acá, con quién me debo de juntar, con quién no me debo de juntar, a quién debo de escuchar, a quién no debo de escuchar, porque el Espíritu Santo me da juicio. Y también me trae convicción de pecado, y si tengo convicción de pecado, me hace más desear a Cristo porque Él es mi Redentor. Entonces te ayuda a mantenerte en tu sueño firme, te ayuda a tomar buenas decisiones. El Espíritu Santo te da convicción, como decíamos ahorita, y te ayuda a tener un buen juicio. Esto es algo importante. ¿Por qué te dará convicción? O sea, te da convicción y te permite verdaderamente discernir la verdad, hacia dónde tienes que ir, cómo tienes que ir, cuándo tienes que ir o cuándo no. Que hoy en día a veces, aún sabiendo que hay cosas que no se deben de hacer, las hacemos. Aún sabiendo que hay direcciones que no debemos de ir y vamos. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece recto y derecho, pero su fin es camino de muerte. El Espíritu te ayuda a poder tener revelación. Hay veces que es difícil, se nos atora algo y tenemos que pedir ayuda. Es como cuando tú compraste algún programa o algo, o alguna situación que se complica, y entonces dice ahí ayuda o servicio al cliente o lo que sea, entonces tú llamas y te dicen, no, mire, hágala así es como los bancos, y te ayudan a seguir los procesos para poder cumplir o lograr aquello que estás tratando de lograr. Así es el Espíritu de Dios. Él es llamado ayudador, consolador. Él es el revelador de las palabras. Dice, no hablará por sí mismo, hablará las cosas que yo le diga, dice Jesús. O sea, Jesús sigue hablando a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, por medio de sueños y visiones, por medio de profecía. Sigue alertando nuestras vidas para que entendamos que vivimos en un mundo del que no pidió Él que nos separáramos, ni que lo condenáramos, ni que lo enjuiciáramos, ni que nos apartáramos de la gente, ni que dejemos de tener amistades, ni nada. No, nos da la convicción para poder ser
un testimonio vivo de que Dios habita en nuestros corazones y que de Él está vivo. Es cuando la gente te vea como visionario y pasen los años y vean el proceso y vean también el producto o los resultados de aquellos que caminan con Dios, eso hará toda la diferencia. Eso es lo que cambia la forma de ver de una persona cuando es una persona visionaria. A veces es difícil, como te decía, pero Dios siempre va con nosotros. ¿Por qué necesitamos esto? Porque la vida de un visionario puede tener momentos de soledad. A veces te puedes sentir solo, a veces pudiera parecer que tú eres el único que va caminando en una visión, aunque lleves, Jesús a veces traía multitudes a su alrededor, pero tú ves su vida y dices, tú parece que es el único que va entendiendo lo que está pasando, sin importarle a él nada, él seguía firme y adelante como visionario. Entonces, puede parecer que es el único, puede parecer que Dios no está contigo o lo que tú quieras, pero no es así. Dice la palabra de Dios, ahorita yo voy a terminar, en el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 8. Le dice al pueblo, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y empieza a hablar de la misma profecía de Joel, que iba a derramar su espíritu sobre toda carne, que vendría el pueblo a profetizar, que tendrían sueños y visiones. Y se van a recibir poder. Esta palabra poder en el griego es dunamis, que es una palabra que lo pudiéramos transmitir al español como dinamita, que es algo también dinámico, ¿sí? Dinámico y explosivo, ¿sí? Entonces Dios es dinámico y explosivo cuando tú estás caminando en un sueño de Él. Cuando tú verdaderamente te agarras en un sueño de Él y vas caminando en Él y alguien te da una palabra y sabes que es de Dios y vas caminando en esa palabra, tú puedes estar seguro que va a ser el poder de Dios, va a actuar en tu vida y tú vas a ver la mano de Dios. Dios no es un Dios pasivo. Dios es un Dios activo. Dios promete traer libertad a los cautivos, ¿sí? Él quiere traer sanidad a los enfermos. Él quiere traer libertad a los que estamos ahí, a los que no tenemos salvación. Él quiere traer la vida eterna a aquellos que no lo conocen. Quiere escribir nuestros nombres en los cielos. Tiene lugar preparados para nosotros en los cielos para que estemos ahí. Esa es visión de parte de Dios. Dios nos llamó a la libertad de los hijos de luz. Él nos llamó verdaderamente a conocerle. Entonces, cuando ellos están escogiendo de que va a venir poder sobre sus vidas, allá hay 120 personas que están tratando de iniciar algo, pero que ellos saben que no pueden, no tienen con qué, ahí sí, no tienen con qué, no están llenos de parte de Dios, pero de repente viene un estruendo del cielo sobre sus vidas. Y eso los hace personas extraordinarias. Había gente de otras naciones en aquel lugar, de otras lenguas, y dicen la palabra que cuando se derramó el Espíritu sobre ellos empezaron a hablar otras lenguas. Y la gente que estaban ahí, los medos, los diferentes etnias que había en aquel lugar, las diferentes naciones, dice, los estamos oyendo, ¿qué pasa con estos? Están hablando nuestra lengua y estamos escuchando que están hablando las maravillas de Dios, ¿sí? Este grupo de personas se transformó. Ahora tenía un impacto sobre otras personas y cosas sorprendentes estaban pasando sobre ellos. ¿Sabes qué? Lo más importante el día de hoy es que te fijes qué tan soñador eres o qué tan... No estoy hablando, es obvio y tú sabes que no estoy hablando de sueños humanos. No estoy hablando, tenemos una palabra en español que sé que los americanos no lo van a entender, que decimos, no estoy hablando de sueños guajiros, ¿sí? No estoy hablando de que se te ocurrió algo. Te estoy hablando de que tú puedes entrar en una comunión con Dios, llenarte del Espíritu de Dios, pedirle a Dios que te hable y que te revele y que entiendas que Él puede hacer en tu vida cosas maravillosas en tu vida. Aquí hay un grupo de personas de Nuevo México, otros que vienen de Ohio, que están por aquí con nosotros. Y yo cuando los veo digo, wow, Señor, ustedes son parte de una visión, de un sueño que alguien tuvo y que se ha hecho realidad. Y vienen miles de personas a Monterrey y a otros países y sigue creciendo la visión y sigue estando en otros lados y sigue aumentando y aumentando y aumentando solamente porque a alguien o a unas personas y a más personas se les ocurrió unirse, creer en esa visión, caminar en esa visión, esforzarse en esa visión y simple y sencillamente
el crecimiento y la cosecha ahí está. Y Dios la da. Y Dios es el que hace. Lo mismo puede pasar en tu casa el día de hoy. Lo mismo puede pasar en tu trabajo el día de hoy. Donde quiera que tú estás. Andes en peligros. Andes en lugares difíciles. Esté pasando una situación complicada. Si tú pudieras escuchar la voz de Dios, necesitas al Espíritu Santo para eso. Entonces podrás entender lo que significa la esperanza que no sale del hombre, de las circunstancias que se ponen de pronto enfrente de ti, sino la esperanza que viene del cielo. La Biblia dice: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces yo te invito a que el día de hoy seas un visionario, que hagas que tus hijos sean visionarios, que hagas que tu familia camine en sueños, que puedas perseguir y entender que Dios tiene cosas más grandes que lo que ves aquí en las calles o donde quiera que andes, que hay cosas sobrenaturales, cosas que el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han subido en corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para ti y para mí el día de hoy. Amén. Dale gloria a Él. Gracias, Padre. Amén. Vamos a orar. Al final quiero orar por ti, por tu casa, tu familia y como iglesia. Y sabes que si quizás alguna vez tuviste un sueño y las circunstancias de la vida te han pegado y has guardado ese sueño en algún lado, sigue estando en el corazón de Dios. Si quizás alguien puso palabras en ti que te hirieron y el día de hoy tú piensas: no tengo con qué, estás equivocado. Si quizás los propios errores de la vida han formado en ti una mente que está un poco contaminada, ¿sí? Y necesitas esa libertad de entender más allá de lo que tu capacidad puede entender, deja que Dios obre en tu vida. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida el día de hoy y no te vayas de aquí sin decir: Señor, yo soy un soñador. Dios quiere que tú seas un soñador. Más allá de tu mente, es aquí en el Espíritu, en lo más profundo de tu ser. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por estar aquí. Te pido por mis hermanos, por cada familia que está aquí, desde los más pequeños, Señor, de los niños, adolescentes, hasta los más grandes de edad. Nadie deje de ser un soñador. Y que el que no lo esté siendo hoy, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, podamos empezar a entender que tú nos llamaste a soñar, Señor. Que podamos entender que más allá de lo que nuestros ojos ven, que nuestros oídos físicos pueden escuchar, tu Espíritu Santo está trayendo, Señor, colirio para quitar nuestra ceguera, Señor. Está trayendo también la voz de Cristo que puede ser escuchada a través de nuestros oídos espirituales. Despiértanos, Padre. El que se sienta menos pueda entender que no se trata de ti, se trata del Dios poderoso que está en ti. Señor, ayúdanos a alcanzar esa madurez espiritual para poder ver tu gloria y tus maravillas, Señor. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestras familias, nuestro ministerio, nuestra iglesia, Señor. Gracias por aquellos que nos escuchan, Señor. A la distancia los bendecimos, Padre, declarando que ellos, si alguien ha dicho cosas en contra de sí mismo, diciendo que no tiene la capacidad, si tú mismo has hablado en contra de ti, el día de hoy eso queda en la basura, eso queda fuera. Tú eres quien Dios dice que eres y tú tienes lo que Dios dice que tienes y puedes caminar en lo que Dios dice que tú puedes.
Bendice, Señor, a cada familia. Te lo pido en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mientras escuchas este canto, vamos a ponernos de pie. Yo quisiera que ahí en tu lugar sigas en esta oración y le pidas a Dios por ti, por tu casa, que seas un hombre soñador. Díselo a Él. Tú conoces lo que hay en ti. Y deja que Dios obre en ti, en tu corazón, el día de hoy. Como fuego